Puedes ser un idiota, un manipulador, un empático inútil o vivir desde la honestidad radical. La comunicación es uno de los elementos más importantes en nuestras relaciones humanas. Y en esta ocasión Kim Scott nos habla de esta honestidad radical y de desde dónde nos podemos mover cuando hablamos de comunicación. Y esto tiene que ver con nuestras relaciones personales, pero también con la relación que tenemos con nuestros equipos de trabajo. Kim Scott nos dice que podemos resolver casi cualquier problema en estos cuadrantes de 2x2. Entonces ella nos da este cuadrante donde nos podemos ir moviendo en la comunicación de formas distintas. El primer cuadrante tiene que ver con la agresión odiosa. Esto es cuando te conviertes en un idiota. Es cuando la gente no te importa y solamente estás enfocado en los resultados, cuando eres muy agresivo a la hora de tener tu comunicación, pero esta comunicación acaba lastimando a la gente. Y cuando yo me siento agredido, me pongo en modo huida o en modo defensa. Y entonces cuando estoy en estos modos, la verdad es que dejo de escuchar y entonces ya ni siquiera tiene sentido toda esta comunicación. Y si me doy cuenta de que estoy siendo un idiota, me puedo pasar al cuadrante de la insinceridad manipuladora. Y esto es una puñalada en la espalda. Es un comportamiento pasivo-agresivo y aquí es donde se generan las relaciones más tóxicas, en esta parte de la manipulación y no solamente en la parte laboral, sino en la parte personal. Cuando nos metemos a manipular a la gente es cuando empezamos a generar las relaciones que menos provecho vamos a obtener de ellas y donde la comunicación se va a romper de maneras que difícilmente se pueden volver a construir. En esta manipulación lo que empezamos a hacer es empezar a hablar de otros y no entre nosotros. Entonces, cuando nos damos cuenta de que esto está sucediendo dentro de la empresa, es algo que necesitamos romper y necesitamos combatir de la manera más rápida antes de que la toxicidad genere mayores conflictos. Y cuando nos acordamos que las otras personas nos deben de importar y me quiero mover de estos lugares donde no me importaban, entonces llego al cuadrante de la empatía ruinosa. La empatía en general se habla como que es una habilidad muy buena y que todos deberíamos ser empáticos y que deberíamos estar desarrollando la empatía, pero esta empatía ruinosa lo que hace es que cuando estamos demasiado preocupados de no oír los sentimientos de las otras personas, de no hacerlos sentir mal, de a lo mejor no entrar en conflictos, de evitar conversaciones difíciles y de no verme mal, es cuando entro yo a esta empatía ruinosa. Y más allá de generar un beneficio, la verdad es que es ir generando una situación que en algún momento se va a tener que enfrentar y que si no lo hacemos de la manera correcta va a tener consecuencias irreparables. Y de ahí el último cuadrante, y es donde todos nos deberíamos de mover, es en esta honestidad radical. La honestidad radical implica que yo voy a tener plena conciencia de lo que necesito decir, pero siempre cuidando a la otra persona, donde hay un cuidado genuino de que la otra persona esté bien y que la información que yo le voy a entregar se le entregue de la manera correcta para que no solo se sienta acompañado por mí, sino que además yo pueda retar a la persona. En esta honestidad radical lo importante es que nos movamos. O sea, esta honestidad radical implica que la persona se tiene que mover del lugar e implica que le voy a poner retos importantes y que la voy a confrontar con cosas que son necesarias para que siga creciendo y para que se siga expandiendo. No es esta confrontación del idiota, no es esta parte de que no me importa, del manipulador, no es no te quiero hacer sentir mal del empático. Es a lo que realmente quiero es que vayas a un lugar más grande, más expansivo, más allá de ti mismo, que te confrontes a ti mismo y que te atreves a hacer cosas que a lo mejor hasta ahorita no has hecho. El problema en las organizaciones, y se hizo un estudio en 1999 en donde decían que las personas prefieren un idiota competente que un empático que no te lleva a ninguna parte. Y cuando nosotros no estamos en esta honestidad radical y cuando estamos en los otros dos cuadrantes, sobre todo en la parte del empático, donde las cosas sí,
la gente a lo mejor se siente apapachada, pero no va a ninguna parte, y aparece un idiota lo suficientemente inteligente como para hacer que las cosas se muevan, la gente voltea a ver a este idiota y el idiota empieza a tener poder y el idiota empieza a ganar. Y cuando un idiota empieza a ganar, la cultura empieza a perder. Entonces debemos de tener mucho cuidado en no dejar que este idiota con capacidad empiece a controlar las empresas y que empiece a controlar la cultura. Siempre debemos regresar a esta honestidad radical, darnos cuenta que ese no es el camino y que necesitamos entender que debemos de tener este cuidado genuino hacia la gente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo sé que estoy teniendo este cuidado genuino? Lo primero es, yo como persona responsable de esta honestidad, voy a pedir retroalimentación. O sea, le voy a preguntar a la gente qué es lo que estoy haciendo yo, cómo lo estoy haciendo, si hay algo de mi comportamiento que está impidiendo que genere los resultados. De ahí, la siguiente parte es hacer la observación. Así sería esta retroalimentación hacia la otra persona, hacer la observación de qué es lo que le falta, de qué es lo que necesita y de cómo puedo ayudar para que las cosas sucedan. La siguiente parte es elogiar, o sea, es resaltar o ver, visibilizar las cosas buenas que está haciendo la persona, pero también esta parte de confrontar las cosas que no están sucediendo, las cosas que necesitan pasar, cambiar o transformarse para que existan los resultados que se están buscando. Evaluar la retroalimentación. Y evaluar la retroalimentación se hace desde el oyente. Yo no puedo evaluar cómo estoy haciendo esta retroalimentación. Siempre tendrá que ser la otra persona la que diga si lo que estoy haciendo le está funcionando o no. También debemos de cuestionar las creencias que tenemos con respecto a cómo deben ser las cosas, porque las creencias que no se cuestionan se convierten en juicios, y estos juicios son los que de repente nos impiden acercarnos a la gente con esta apertura o con estas ganas de conectar. Entonces, siempre que veamos que hay como creencias muy instaladas en una empresa, es importante empezarlas a cuestionar, es importante ver desde dónde salieron, cómo funcionan y si en determinado caso es necesario transformarlas. Y cuando yo me encuentre enojado, furioso, molesto, lo que sea, ante una situación que no está funcionando en la empresa, por ahí se dice que no me debo de poner furioso, sino curioso. Recuerda que la honestidad radical tiene que venir cobijada siempre por el respeto. Y el respeto viene acompañado de la confianza. Si no hay confianza y no hay respeto, no podemos seguir adelante. Además de esta empatía genuina de querer cuidar a la persona que tengo enfrente y de que se sienta entendida y cobijada por mí. Y la última parte es desafiar directamente. Es este desafío donde busco que la persona se expanda, donde busco que la persona crezca y donde busco que la persona vaya un poco más allá. La comunicación es una parte fundamental de todas las áreas importantes y todas las relaciones de nuestra vida. Recuerda que puedes ser un idiota, que puedes ser un manipulador, que puedes tener una empatía inútil o verdaderamente centrarte en esta honestidad radical. La honestidad sin gentileza se convierte en crueldad. La honestidad radical evita que nos volvamos crueles. La honestidad radical nos permite abrir espacios para que la comunicación fluya, para que la comunicación construya y para que podamos ser mejores seres humanos en estas conexiones que tenemos a diario.